Hechos capítulo 2. Y vamos a leer el verso 41 al 47. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar congregados en tu glorioso nombre. Vamos ahora a meditar en tu palabra. Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados. Usa mi vida delante de tu presencia también, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Como en algunas ocasiones hemos visto, el libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y después continuada por los apóstoles. Definitivamente esa iglesia, hermanos, tiene mucho que enseñarnos a cada cristiano que formamos la iglesia de Dios hoy en día, la iglesia moderna. La iglesia primitiva era una iglesia que primeramente fue reprimida por los sumos sacerdotes, por los fariseos de aquella época. Dice el capítulo 4, verso 15 al 20 de Hechos, lo siguiente: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos contra estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Luego dice el capítulo 5, verso 38 al 42. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez halladores, luchadores contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Luego, cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías se dieron cuenta que no podían parar el avance del evangelio, la iglesia comenzó a ser perseguida. Primeramente por los mismos judíos. La Biblia dice que los mismos judíos comenzaron a perseguir a la iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y luego, hermanos, por el Imperio Romano comenzando por el emperador Nerón a partir del año 64 después de Cristo, vino también persecución. Pero a pesar de la reprensión, a pesar de la persecución a aquella primera iglesia, era una iglesia que crecía. Era una iglesia que verdaderamente vivía para el Señor y también vivía por el Señor. Les costara lo que les costara, aún hasta su propia vida. Y este avance del evangelio, del reino de los cielos y de la iglesia nos demuestra lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y es una realidad. San Mateo 13. San Mateo capítulo 13, verso 33, dice la palabra del Señor: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Tristemente la iglesia del siglo XXI ha crecido. Se ha expandido por gran parte del mundo, se ha vuelto poderosa aún en la sociedad, se ha enriquecido económicamente, pero en muchos casos ha perdido el amor, la sensibilidad, la espiritualidad que la iglesia de los primeros cristianos tenía. Hoy vamos a considerar acerca de esta primera iglesia, de estos primeros cristianos, y la vamos a comparar con la vida que nosotros tenemos como iglesia moderna. Y nos daremos cuenta que mucho que la historia nos marca de la iglesia tiene que enseñarnos a nosotros los cristianos hoy en día. Veamos cómo era la vida de los cristianos del primer siglo. Primero, los primeros cristianos eran obedientes a la palabra de Dios. Dice San Mateo 2, verso 40-41. Y con otras muchas palabras les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Luego dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Podemos ver que cuando Pedro predicaba la palabra, muchos judíos creyeron en el evangelio. Y no solamente creyeron, sino que también obedecieron, dice aquí. Gloria a Dios. Obedecieron y se bautizaron como testimonio de su fe en Cristo. Tristemente en la actualidad hay muchos cristianos que no quieren obedecer el mandato del Señor de bautizarse. Si no queremos obedecer en algo tan básico como el bautismo, ¿cómo vamos a obedecer la palabra y la voluntad de Dios en las otras áreas de nuestra vida, como el matrimonio, como en las finanzas, como en el servicio? Es necesario que nosotros aprendamos a obedecer la palabra del Señor en todo. Los primeros cristianos entonces eran creyentes, obedientes de la palabra de Dios. También los primeros cristianos perseveraban en el estudio de la Biblia. San Mateo 2, 42 dice esto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina es la enseñanza, es decir, la palabra. Ellos perseveraban en la palabra que los apóstoles les predicaban. El texto nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que estudiaban las enseñanzas de Jesús. Pues la doctrina de los apóstoles no eran sus enseñanzas propias, personales, sino que les enseñaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas cosas
que hoy nosotros tenemos escritas en la Biblia. Los primeros cristianos eran judíos que conocían muy bien la ley de Moisés, pero tenían que aprender la doctrina, es decir, las enseñanzas de Jesús. Porque recordemos que el Señor Jesucristo elevó a un grado superior los mandamientos que al mismo Moisés le fueron dictados. Nosotros los cristianos, hermanos, en la actualidad tenemos que comprender lo importante que es perseverar en la sana doctrina. Porque un cristiano que conoce la sana doctrina es un cristiano que no estará nunca preso de las falsas doctrinas ni de las falsas enseñanzas. Un cristiano que no aprende la sana doctrina es un cristiano que fácilmente será llevado a la cautividad de todo viento de doctrina, de toda herejía, de todo falso profeta. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser firmes en la doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice esto. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: gloria a Dios. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya es tiempo de que dejemos de ser solamente oidores sin entendimiento. Hechos capítulo 8, versículo 27 dice, Hechos 8, 27 al 31 dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Para muchos cristianos, pues solamente aprendemos a decir amén y gloria a Dios. Pero tenemos que aprender y entender lo que se predica. Y no solo aprenderlo y entenderlo, ponerlo por obra también. Los primeros cristianos también, hermanos, tenían una vida de oración. Hechos capítulo 2, verso 42, la segunda parte, y el verso 43. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia, hermanos, de los primeros apóstoles era una iglesia de oración. Era una iglesia que perseveraba en la oración, que oraban sin rendirse y que veían las maravillas de Dios. Esto en sus vidas. Pero esto era porque eran de oración. Lo que el apóstol Pablo después escribió a la iglesia en Tesalónica era una realidad de los cristianos de la iglesia de aquel tiempo. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Era una indicación de Pablo, pero porque la iglesia ya lo estaba practicando, lo estaba viviendo. Lo que para nosotros hoy es solamente un versículo más de la Biblia, para los primeros cristianos era un estilo de vida: orar sin cesar. Tristemente, en la actualidad los cristianos queremos ver milagros en nuestra vida. Queremos experimentar maravillas de Dios, pero no queremos orar. Y si a eso le agregamos que no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos leer la Biblia, no queremos venir al templo, pero queremos ver milagros, pero queremos ver respuesta de Dios. ¿Cuáles son los cultos más pequeños en la iglesia? Bueno, nosotros no tenemos un culto de oración, pero ¿cuál es el tiempo o lo que menos le gusta a la iglesia? La oración. Y miren que la hemos acortado bastante. Recuerdo hace algunos años orábamos media hora.
Después, por cuestión de que veíamos que los hermanos ya no duraban la media hora orando, le bajamos a 20. Y bueno, nos hemos dado cuenta que los 20 ya eran muy poco. Y bueno, cuando empezó lo de la pandemia, le bajamos a 15 por la cuestión del horario, del tiempo de estar en el culto. Y vemos que pues hay gente que ni siquiera los 15 minutos. Y en algunos cultos llegamos a tener 10 minutos de oración. Y había gente, hermanos, que ni siquiera esos 10 minutos lograban orar. Entonces lo que menos le gusta a la iglesia es la oración. El momento de oración. Una persona que no ora es como una casa sin ventanas, donde el resplandor del poder de Dios no puede entrar, donde la luz del sol no pudiera entrar a la vida de ese hogar. Asimismo, la vida de oración. Si no hay oración, sencillamente no habrá respuesta de Dios para los milagros y los prodigios. Los primeros cristianos vivían en armonía, eran unidos y sin egoísmo. Hechos capítulo 2, verso 43 al 45. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los primeros cristianos eran unidos y todo lo que tenían era de todos. No había egoísmo entre los miembros de la iglesia. Hoy en día, unidad es la palabra que más hace falta a las iglesias. Tenemos que saber, hermanos, que la falta de unidad es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesucristo oró diciendo: yo quiero que mis discípulos sean uno, así como yo y el Padre somos uno. Nuestro Señor Jesucristo oró para que en nosotros los cristianos hubiera unidad, que fuéramos uno, así como Él con el Padre son uno. Pero ¿en qué se manifiesta o cómo podemos notar la falta de unidad que hay en la iglesia moderna? Las iglesias de repente nos vemos como rivales o en competencia, no como hermanos. Dentro de las congregaciones hay divisiones, pleitos, rivalidades. Y tristemente hoy en día en las iglesias las iglesias están siendo destruidas por Satanás, pues principalmente por los pleitos y las rivalidades entre los hermanos. Los cristianos estamos dejando sin trabajo a Satanás, porque ya el trabajo lo hacemos nosotros. Pues nosotros mismos nos encargamos de dividir y destruir a la iglesia. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos, era tan grande el amor que había entre los hermanos que cada uno vendía sus propiedades, sus bienes, y los repartían a cada uno según sus necesidades. No había egoísmo entre ellos, se apoyaban mutuamente, no había diferencia entre ellos. Cada hermano se preocupaba por la necesidad de su hermano más necesitado. Tristemente en la iglesia de hoy tenemos el corazón muy duro, tan cargado de egoísmo, que aunque veamos a nuestro hermano padecer necesidad, no abrimos nuestro corazón para ayudarle. Y el Señor, a nosotros los cristianos, el Señor nos hace una pregunta muy importante. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Los cristianos de la iglesia primitiva perseveraban en el camino del Señor. La primera iglesia, hermanos, perseveraba unánime, cada día en el templo, es decir, que todos los días estaban en la casa de Dios.
Muchos de nuestros hermanos no están todos los días en la casa del Señor. Algunos están cada 8 días, algunos están cada 15 días, algunos hasta a veces cada 20, cada mes. Tristemente los cristianos hoy hemos olvidado esta enseñanza, que es una enseñanza principal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? San Mateo 6, 33. San Mateo capítulo 6, en el verso número 36. San Mateo 6, 36, dice la palabra. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es necesario que nosotros, hermanos, regresemos a ser como esa primera iglesia. Esa iglesia que al Señor le agrada, esa iglesia que el Señor quiere, esa iglesia que el Señor está buscando. Pidámosle a Dios que Él nos ayude para ser esa iglesia. Oramos. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, gracias te damos por la palabra que hemos leído. La hemos meditado solo unos momentos, Señor, pero aprendemos de ella lo importante que es, bendito Dios, el poder estar aquí, Señor, en tu camino, en tu iglesia. Ayúdanos como iglesia, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos como iglesia a regresar, Señor, a lo que tú has mandado, a lo que tú has ordenado a tu pueblo, Señor. Ten de nosotros misericordia y permite que hagamos tu voluntad cada día, Señor. En el nombre de Jesús te lo estoy rogando, te doy gracias. Amén y amén. Ahora te ruego bendigas la ofrenda que será levantada. Sabes las necesidades que cubren tu obra. ¿Para qué será utilizada? Señor, bendice al dador alegre, aquel que con esfuerzo, tal vez con sacrificio, traiga su ofrenda. Quien no pueda hacerlo, también tú lo sabes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro mientras la ofrenda es levantada. Este coro que dice: aquí está el pueblo de Dios. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Gloria a Dios. Bueno, les recuerdo, hermanos, los avisos. Mañana tenemos nuestro culto general a las 7. No lo olviden. El día sábado tenemos el culto de los jóvenes a las 5:30. Y el domingo nos vemos, Dios mediante, a las 5 de la tarde con la ayuda de Dios. Vamos a orar dando gracias y somos despedidos. Cariñoso Dios, buen Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta noche porque nos permites estar aquí reunidos en tu glorioso nombre. Señor, gracias por la presencia de tu iglesia. Te ruego que tú la bendigas, Señor, que tú seas con ella y la sigas ayudando, Señor. Nos hemos gozado en ti, ahora despídenos en paz. Ve con cada hermano, con cada hermana hasta su hogar, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que regresa a su casa, Señor. Guárdale en el camino. Queda con mi familia y conmigo también. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de los presentes y aún con los ausentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios les bendiga, hermanos.